Una piedra cae desde lo alto de una torre. El aire se corta con el peso del momento. Los soldados levantan la mirada. El rey que parecía invencible está a punto de descubrir que el poder puede desaparecer en un instante. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, tenemos que volver muchos años atrás. Antes de la batalla, antes del reino, antes de la traición, debemos volver al origen de su En Israel había un hombre famoso por su valentía. Su nombre era Gideón. Había salvado al pueblo de enemigos poderosos, y su nombre era respetado en toda la tierra. Pero entre todos sus hijos, había uno diferente, uno que no vivía en la casa principal, un hijo nacido de una mujer de otra ciudad. Ese hijo era Abimelec. Mientras sus hermanos crecían rodeados de honor, él crecía con una pregunta en el corazón, porque ellos tenían todo y él nada. Abimelec observaba a sus hermanos entrenar con espadas. Ellos eran los herederos. Ellos eran los príncipes. Él era simplemente el hijo de una concubina. La diferencia parecía pequeña, pero en el corazón de un joven ambicioso, esa diferencia podía convertirse en algo mucho más oscuro. Con el tiempo, Abimelec comenzó a pensar en algo que cambiaría su destino. Si su padre era un héroe, entonces el poder debía permanecer en la familia. Pero había un problema. Tenía 70 hermanos, 70 posibles líderes de 70 hombres entre él y el poder. Cuando Gideón murió, Israel quedó sin su líder. El pueblo estaba confundido. Cada tribu buscaba su propio camino. Era un tiempo perfecto para alguien que quisiera tomar el poder, y Abimelec dio su oportunidad. Abimelec viajó a la ciudad donde vivía la familia de su madre, la antigua ciudad de Siquem. Allí tenía aliados, allí tenía influencia, allí podía comenzar su plan. Abimelec reunió a los líderes de la ciudad, y les hizo una pregunta muy calculada. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que 70 hombres gobiernen sobre ustedes? ¿O que gobierne uno solo? Luego añadió algo que tocó sus emociones. Recuerden, yo soy de su misma sangre. Los líderes de Siquem aceptaron ayudarlo. Tomaron dinero del templo de Baal-Beric. Con ese dinero Abimelec hizo algo terrible. Contrató hombres violentos, mercenarios, hombres que no tenían conciencia. Esos hombres no eran soldados honorables, eran asesinos, hombres que luchaban por dinero. Y Abimelec estaba dispuesto a pagar el precio. Abimelec llevó a esos hombres hasta la casa de su padre. Allí estaban sus hermanos, hombres que habían crecido junto a él. Pero ese día, la sangre no significó nada. En una gran piedra, uno por uno, los hermanos fueron asesinados. 70 vidas, 70 posibilidades. 70 hombres eliminados para abrirle camino al poder. Pero uno logró escapar. Un joven llamado Jotam. Él huyó, se escondió. Y desde lejos observó cómo su hermano tomaba el trono, que había sido construido sobre sangre. Los líderes de Siquem proclamaron rey a Abimelec. Por primera vez en la historia de Israel, alguien se autoproclamaba rey sin haber sido elegido por Dios. Era un reino construido sobre traición. Y ese tipo de reino nunca dura mucho. Desde la cima del monte, Jotam levantó su voz para advertir a la ciudad. No habló con un simple discurso. Contó una parábola, una historia que escondía una verdad peligrosa. Dijo: los árboles decidieron un día buscar un rey. Primero fueron al olivo y le dijeron: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual honran a Dios y a los hombres, para ir a dominar a los árboles. Luego fueron a la vid y le dijeron: reina sobre nosotros. Pero la vid respondió: he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para dominar a los árboles. Entonces todos los árboles fueron al espino y le dijeron: ven tú y reina sobre nosotros. Y el espino respondió: si en verdad me ungís como rey sobre vosotros, venid y refugiaos bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Jotam levantó la voz aún más fuerte: si ustedes han actuado con justicia al hacer rey a Abimelec, entonces alégrense con él. Pero si no, que salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquem. Y que salga fuego de Siquem y consuma a Abimelec. Luego huyó, porque sabía que había pronunciado una advertencia, y que algún día esa profecía se cumpliría. Durante 3 años, Abimelec gobernó, pero su reino no trajo paz. Trajo violencia, trajo miedo, trajo destrucción. El mismo pueblo que lo había apoyado comenzó a odiarlo. Con el tiempo, la ciudad de Siquem se rebeló contra él. Emboscadas comenzaron a ocurrir.
Las calles se llenaron de tensión. El reino construido con violencia estaba comenzando a romperse. Abimelec respondió con furia. Atacó la ciudad, quemó casas, destruyó campos. Y cuando la gente se refugió en una torre, la incendió. La advertencia de Jotam comenzaba a cumplirse. El fuego que salía de Abimelec estaba destruyendo la misma ciudad que lo había coronado. Pero su historia aún no había terminado. Después de destruir Siquem, Abimelec marchó hacia otra ciudad, la ciudad de Tebes. Pensó que sería otra victoria fácil. Pero esta vez, algo inesperado ocurriría. Mientras Abimelec se acercaba a la torre de la ciudad, una mujer estaba observando desde arriba. En sus manos tenía una piedra de molino, una piedra pesada, una piedra capaz de cambiar la historia. La mujer dejó caer la piedra. La piedra cayó desde lo alto, y golpeó la cabeza del rey. El hombre que había matado a 70 hermanos, ahora estaba muriendo en el suelo. Mientras yacía en el suelo, herido de muerte, Abimelec pensó en algo más fuerte que el dolor. No pensó en el reino. No pensó en sus conquistas. Pensó en su reputación, en la cultura de guerra del antiguo Israel. Morir en batalla a manos de un guerrero era considerado un final honorable, pero morir a manos de una mujer era visto como una vergüenza que quedaría descrita para siempre en la historia. Por eso llamó rápidamente a su escudero, y con las últimas fuerzas que le quedaban le dijo: saca tu espada y mátame, para que no digan de mí. Una mujer lo mató. El joven obedeció. La espada cayó. Pero la historia ya estaba escrita. El rey que había construido su poder sobre sangre, murió. Y así terminó el reino de Abimelec.